Listo. Pues saludos a todos, amigos y comunidad de Biocentral Lab. El día de hoy, 5 de julio, nos encontramos aquí con el biólogo Carlos Amaury Jiménez Cárdenas, especialista en este tema. El tema es Introducción a la Biología Evolutiva del Desarrollo, también conocida como EvoDevo. Así es que espero disfruten de esta charla y de esta información. Bueno, pues un saludo a todos. Eh, Soy Amaury Jiménez y bueno, soy biólogo, de formación es como biólogo y actualmente me encuentro estudiando mi posgrado de maestría en esta parte de EvoDevo, que es una rama de la biología evolutiva que converge con la biología del desarrollo. Entonces voy a dar una breve introducción de los fenómenos biológicos que podemos estudiar con este enfoque evolutivo. Y bueno, entonces, ¿qué es EvoDevo para empezar? Como mencionamos en un inicio, es esta rama de la biología evolutiva, o en general esta rama de la ciencia que se enfoca en el estudio de la evolución de los organismos, así como su desarrollo embrionario. Es muy importante en esta rama conocer los procesos del desarrollo que ocurren en las distintas especies y cómo repercuten los mecanismos del desarrollo en la evolución y en la formación de diversidad biológica. Bueno, en este caso, yo estoy más enfocado en la parte de evolución animal. Sin embargo, EvoDevo es muy práctico para estudiar cualquier organismo multicelular, ya sea animales, plantas o incluso hongos, que es un poco menos estudiado en el ámbito de EvoDevo, pero también comienzan estos estudios en diferentes partes del mundo, en diferentes laboratorios especializados. Y bueno, algunas de las preguntas biológicas que son de interés en esta rama científica son algunas de estas. Por ejemplo, ¿cómo se forma un organismo multicelular complejo a partir de una sola célula? Es decir, ¿cómo se forma un animal o una planta o un hongo multicelular a partir de que es una sola célula? A partir de la fecundación sabemos que se forma un cigoto y ese cigoto es una única célula que contiene el material genético necesario para formar un organismo completo que incluye múltiples tipos de células con diferentes funciones. Y por supuesto, todas las células de nuestro cuerpo, por ejemplo, tienen un mismo genoma, tenemos los mismos genes en todas nuestras células, sin embargo, ocurre una expresión diferencial de estos genes. Distintos genes se expresan en nuestros distintos tipos de célula según sea su función de la célula en el tejido o en el órgano del que estemos enfocándonos. Otra pregunta de importancia es qué mecanismos moleculares, genéticos, celulares y tisulares controlan el desarrollo de un organismo. Es decir, cuáles son estos eventos, cuáles son estos mecanismos que ocurren en este nivel de organización, desde el nivel molecular hasta el nivel de tejido u órgano, que ocurren en el desarrollo embrionario y que van a repercutir tanto en la formación de un individuo como en la evolución de la forma que tienen que tienen las especies. ¿Cómo evolucionan las vías de desarrollo? Es decir, cómo evolucionan los distintos genes, la evolución de los planes corporales, es también muy importante para el campo. ¿Cómo se origina la diversidad de las distintas formas de vida multicelular? Son algunas de las preguntas importantes que se toman en cuenta en este campo de investigación. Como mencioné, yo estoy enfocado más específicamente en la parte de evolución animal. A mí se me hace fascinante todo este aspecto de la evolución animal, cómo se forman las distintas especies de animales, pero más allá, cómo se forman los distintos grandes grupos que conocemos como filums en los animales. Con este enfoque de EvoDevo podemos discutir, podemos estudiar distintas cuestiones biológicas acerca de la biodiversidad de los animales. Y bueno, aquí estamos viendo un árbol filogenético de
de los animales que existen actualmente, de todos los fílums animales que existen en la actualidad. Como podemos ver, existe una gran diversidad de formas animales. Tenemos desde animales que son medusas, desde esponjas, distintos tipos de organismos parecidos a las medusas que se conocen como tenóforos, distintos vertebrados, tenemos distintos tipos de organismos que van a presentar distintas morfologías en su cuerpo. Y bueno, esto podemos investigar su origen si nos centramos en el aspecto del desarrollo embrionario. Entonces, es muy importante conocer cómo a partir de, de la fecundación que ocurre en los animales en general, tenemos aquí, por ejemplo, un espermatozoide, una célula germinal masculina, y aquí tenemos un ovocito, célula germinal femenina, que cuando se fusionan, se forma un cigoto. Lo que realmente ocurre es que se fusionan los núcleos, o mejor dicho, los pronúcleos de cada célula gamética y se transforma en un, conoce como cigoto, va a experimentar distintas divisiones celulares. A su vez, va a ocurrir una expresión diferencial en todas estas células nuevas que se están formando, de tal manera que se va formando los distintos tejidos, los distintos órganos, y esto es específico para cada especie. Por ejemplo, aquí podemos ver que en etapas muy tempranas del desarrollo en distintos animales, pues vemos muchas similitudes, incluso comparado con animales, puercos, embriones de pollo, de lagartijas, de peces en general. En etapas tempranas son muy similares y van adquiriendo sus distintas particularidades conforme va avanzando el desarrollo embrionario. Esto es obviamente particular para cada especie y existen distintos organismos modelo que utilizamos en laboratorio para estudiar justamente el desarrollo embrionario, y así podemos comprender incluso cómo nos desarrollamos nosotros como humanos, desde que somos una célula hasta que envejecemos. Incluso el envejecimiento es parte del estudio de la biología del desarrollo. Bueno, hay un concepto que es poco utilizado en la biología del desarrollo o en EVO-DEVO, sin embargo es muy útil. Es este concepto que se conoce como la geografía embrionaria. Y este concepto es solamente para hacer referencia a que el desarrollo de un embrión, del organismo que sea, de la especie que sea, va a estar determinado en un sentido de 4 dimensiones. En 4 dimensiones, debido a que cualquier embrión va a presentar un largo, un ancho, una profundidad, ya que tiene una estructura tridimensional, pero también está influyendo la dimensión del tiempo. Conforme avanza el tiempo en el desarrollo embrionario, van surgiendo distintas células, distintos tejidos, y a su vez se van formando distintos órganos que finalmente forman a un animal completo. Bueno, en este caso un animal, porque es mi ejemplo, pero podría ser una planta o un hongo multicelular. Y aquí solamente este esquemita para representar esquemáticamente lo que ocurre en general con un embrión. Inicialmente tenemos una célula indiferenciada que, como había mencionado, va a tener un mismo ADN, tiene un mismo conjunto de genes. Sin embargo, conforme se van dividiendo las células, conforme van surgiendo más células mediante mitosis, va ocurriendo la expresión diferencial de genes. Distintos genes se van expresando en distintas regiones embrionarias, como podemos ver aquí esquematizado, de manera muy simplificada. Aquí los distintos colores de gris o de negro son solamente para mostrar cómo se van expresando distintos genes a lo largo del desarrollo embrionario. En biología del desarrollo y en EVO-DEVO en general, tendemos a utilizar mucho organismos modelo, que son especies bien estudiadas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, se sabe relativamente bastante.
de su desarrollo embrionario, se sabe bastante de los genes que están involucrados durante su desarrollo y la formación de sus distintas estructuras. Por ejemplo, los organismos modelo más comunes y los más antiguos incluso son ratones, pollo, el embrión de anfibios, como es la rana Genopus levis, también es muy empleado en laboratorio, la mosca de la fruta, Drosophila, incluso los ajolotes también suelen ser muy utilizados para estudiar cuestiones del desarrollo y sobre todo cuestiones de regeneración, tanto de cerebro como regeneración de patas o de algunas otras partes del cuerpo de este organismo. Hay otros organismos modelo como Cyanorhabditis elegans, es un tipo de nemátodo que cuando se encuentra en su etapa adulta tiene un número específico de células, lo cual lo hace un modelo excelente para estudiar en laboratorio y para estudiar distintas preguntas biológicas, para abordar distintos fenómenos biológicos evolutivos y del desarrollo. El pez cebra también es muy utilizado en biología del desarrollo en la actualidad. Y bueno, actualmente están surgiendo distintos organismos modelo en laboratorio, como son medusas, estrellas de mar y muchas otras especies de organismos que son poco comunes, digámoslo así, a comparación de estos organismos modelo más estudiados, con más tiempo históricamente. Bueno, dentro del desarrollo de los distintos embriones, uno de los organismos modelo por excelencia es, es la mosca de la fruta, que se conoce como Drosophila melanogaster. Aquí podemos ver un patrón de expresión de distintos genes. En este caso no nos vamos a meter a fondo con qué genes o de qué genes estamos hablando, sino solamente es para ilustrar que durante las etapas de desarrollo temprano de este organismo en particular, ocurre un patrón de expresión, como lo podemos ver en las imágenes A, B y C. Aquí podemos ver en la imagen A un gen, se hizo una tinción de un gen que se pinta o se tiñe específicamente del color verde, y otro gen que se pinta específicamente del color rojo y otro amarillo. De esta forma podemos ver que estos tres genes se expresan de una manera diferencial durante etapas tempranas del desarrollo. Conforme va avanzando el desarrollo de la mosca, otros genes, que se conocen como genes de segmentación, comienzan a expresarse. Son justamente los genes que van a marcar los distintos segmentos del embrión que más adelante en el desarrollo van a formar las distintas estructuras del embrión. En este caso, pues van a estar especificando los distintos sitios donde se deben de expresar ciertos genes HOX. Los genes HOX son estos genes que están encargados de especificar el, las, las estructuras de los distintos organismos y en dónde se tienen que desarrollar estas estructuras. Por ejemplo, aquí está en este pequeño esquema algunos genes HOX de la mosca de la fruta. Entonces, distintos genes en los cromosomas se van expresando conforme va avanzando el desarrollo embrionario y van especificando los sitios en donde se van a desarrollar las distintas partes del organismo. En este caso, aquí podemos ver en dónde se va a desarrollar, por ejemplo, la cabeza de la mosca, o en dónde se va a desarrollar el tórax, o en dónde se van a desarrollar distintos segmentos para que puedan desarrollar las patas, o las antenas, o los ojos, etcétera. En general, esa es como que la función de los genes HOX, especificar el sitio o la posición específica de las distintas estructuras. Pero los genes HOX no solamente están en las moscas de la fruta, obviamente. Son genes que están altamente conservados de una manera evolutiva en todos los animales. Obviamente también en los humanos encontramos distintos genes HOX homólogos, es decir, que compartimos ciertos genes
con distintos grupos de animales. Esto es muy interesante porque de esta forma podemos ir entendiendo de una manera más clara cómo va surgiendo cómo van surgiendo los distintos planes corporales a lo largo de la evolución animal. Al final de cuentas, todos los animales tenemos un mismo ancestro en común y esta es la lógica también de los genes Hox. O sea, si todos los animales tenemos genes Hox que van a estar expresándose durante el desarrollo embrionario, pues esto es debido a que tenemos un ancestro en común y que también esto tiene mucho que ver con cómo se van estableciendo los planes corporales en las distintas especies animales. Parte pues, de esta expresión genética lo podemos entender como redes genéticas o redes de expresión genética. Si nos centramos en esta figura de la parte superior izquierda, solamente es un pequeño esquema para darnos una idea de cómo actúan y cómo interactúan, mejor dicho, los distintos genes durante una etapa en específico del desarrollo, en ciertas células solamente del desarrollo embrionario. Esta expresión diferencial es justamente lo que permite que se desarrollen eh, distintos tipos celulares, distintos tejidos, distintos órganos, y son los que van a proveer las diferencias entre las distintas especies. Estos distintos patrones de expresión genética tienen mucho que ver con la formación de patrones y la formación de los planes corporales de los animales. Aquí en este otro esquema, por ejemplo, podemos ver un solo gen que se está expresando en distintas partes del desarrollo embrionario, en este caso de una rata. Podemos ver entonces que este gen llamado BMP5 se expresa tanto en el desarrollo de las costillas, así como en el desarrollo del cartílago de la tiroides o del oído externo, por ejemplo. Pero bueno, sabemos que esta familia de BMP, de proteínas BMP, va a tener una función, aparte de estas estructuras, pues también se expresan en muchas otras partes del desarrollo embrionario. En este caso solamente es para ilustrar un poco la expresión diferencial de los genes y para entender que un gen se puede expresar tanto en un tipo de células como en más tipos de células. Algunos genes Hox muy bien estudiados y de hecho fueron de los primeros genes Hox que se descubrieron y con los cuales se comenzó a entender esta complejidad del desarrollo y su repercusión durante la evolución animal son algunos de estos genes. Por ejemplo, bueno, aquí no pongo el nombre del gen, pero es un gen que se conoce como antenapedia. Es un gen que se expresa cuando se está desarrollando las antenas de las moscas. Lo que hicieron los científicos de ese entonces, que era aproximadamente 1900, es darse cuenta que, 1940 aproximadamente, perdón, lo que se dieron cuenta es que si eliminan ese gen antenapedia durante el desarrollo embrionario de esas moscas de la fruta, lo que ocurre es que en vez de formarse antenas, en donde debería de formarse una antena, tienen que se desarrolla una pata en vez de una antena. Si se alteran las que están involucradas con el desarrollo de las patas también, cambian las partes en donde se están desarrollando las patas. Entonces hay como una anomalía en el desarrollo embrionario. Este otro gen, por ejemplo, el de aquí abajo en este par de imágenes, es un gen que se sabe que está involucrado en el desarrollo correcto de, del par de eleanterios, que son un tipo de alas más pequeñas, en realidad no son alas, son unas estructuras que funcionan
para darle equilibrio durante el vuelo a las moscas. Entonces, si se altera este gen durante el desarrollo embrionario, lo que ocurre es que no se forma el alterio de una manera normal, que tiene una estructura pequeña, como se puede ver en esta imagen. Si se altera ese gen, lo que ocurre es que se forman alas en vez de esta estructura. Esto tiene una repercusión sobre la mosca, ya que no puede volar adecuadamente e incluso puede generarle la muerte. Hay otros genes, HOX, importantes, por ejemplo, ALES, este gen que se conoce perfectamente porque está involucrado en el desarrollo de los ojos. Está muy bien estudiado en el sistema de Drosophila, en este sistema de la mosca de la fruta. Se sabe que cuando se altera o se elimina este gen del desarrollo embrionario, si se elimina, lo que ocurre es tenemos moscas que no desarrollan ojos, como podemos ver aquí en esta imagen. Y si hacemos otro experimento con este gen en el cual inducimos la expresión de ALES a lo largo de todo el cuerpo o en distintas regiones donde normalmente no debería de expresarse este gen, lo que ocurre es que se comienzan a formar primordios de ojos, lo que debería ser un ojo. Estos son los ojos normales de la mosca. Observan, se pueden ver estas como manchitas rojas que son ojos en formación debido a esta mutación generada en laboratorio. Entonces, esto es algo muy importante. Conocer los genes HOX es muy importante en este enfoque de Evo para conocer cómo se van estableciendo las distintas estructuras de un organismo y cómo ese mismo embrión eh, determina la parte y el momento en el que se tienen que desarrollar las diferentes estructuras. Obviamente tiene mucho que ver esta expresión diferencial de genes, de la cual hablamos un poco. Y bueno, entonces, otro aspecto muy estudiado desde el inicio de Evo y recientemente incluso es muy estudiado, es el estudio del desarrollo de las patas en los tetrápodos. Esto tiene mucha importancia, pues nosotros los humanos somos parte de este grupo de organismos conocidos como tetrápodos. Son prácticamente vertebrados que tienen 4 extremidades. Y resulta que durante todo este tiempo que se ha estudiado el desarrollo de las extremidades en tetrápodos, pues se ha descubierto que las extremidades es una estructura, que la extremidad de los tetrápodos es una estructura conservada evolutivamente, es una estructura homóloga. Esto quiere decir que de un mismo ancestro heredamos este patrón de desarrollo de esta estructura en específico. No importa si estamos hablando de extremidades de humanos, de caballos, de ballenas, de peces, de aves, de ranas, etcétera, todas van a conformarse por las mismas estructuras anatómicas, que prácticamente son 3 estructuras anatómicas de las cuales se componen nuestras extremidades. Se conocen con la terminología de estilo, se ocupó observando el desarrollo embrionario de los distintos organismos modelo. Por ejemplo, aquí en esta imagen, en todo este conjunto de imágenes que estoy señalando, es un estudio que se hizo en el desarrollo de las extremidades de diferentes mamíferos. Podemos ver aquí el desarrollo de la extremidad de un murciélago, de una zarigüeya, de un jabalí y de un caballo. Vemos que en etapas tempranas el desarrollo de la extremidad es muy parecido y solamente en etapas más avanzadas del desarrollo es cuando van adquiriendo su distinta morfología, porque ya en etapas adultas obviamente podemos ver diferencias muy marcadas en las extremidades. No es lo mismo, o no, más bien, no tiene la misma forma un brazo humano que una pata de un caballo o que la aleta de una ballena o de un delfín. Sin embargo,
evolutivamente, y si nos remontamos al desarrollo embrionario de esta estructura, vamos a ver que tienen básicamente los mismos mecanismos moleculares, celulares y genéticos que están moldeando el desarrollo de esta estructura. Dentro de dentro de este campo de investigación del desarrollo de extremidades en Evo-Devo, podemos ahondar aún más para comprender, por ejemplo, algunas malformaciones del desarrollo. Esto es muy importante, ya que los humanos también padecemos distintas malformaciones durante el desarrollo, que si conocemos o si comenzamos a conocer su origen embrionario, tantos los factores genéticos y celulares que están interactuando en el desarrollo, podríamos incluso eh, redirigir el desarrollo de esta estructura para evitar esta malformación o incluso para hacer algún tipo de tratamiento genético para, para poder evitar esta malformación. Hay algunas malformaciones bien conocidas como es la sindactilia, la polidactilia y el branquidactilia en humanos, que son básicamente las que podemos ver en estas imágenes. La sindactilia es cuando los dedos de las manos no se desarrollan correctamente y quedan pegados, ya sean dos dedos o tres dedos quedan pegados uno con otro y no se forma de manera correcta. Esto básicamente es porque aquí ocurre alguna malformación con los genes BMP. Son genes que se expresan en la región interdigital durante el desarrollo de los dígitos, que lo que hacen es ocasionar muerte celular. Estos genes, los genes BMP, ocasionan muerte celular en la región del cartílago, lo cual promueve que los dedos se separen, es decir, que se formen de manera correcta. Pero ¿qué ocurre entonces en estos embriones, en estos individuos en los que ocurrió alguna malformación en la sindactilia? Pues que posiblemente ocurrió alguna malformación, alguna mala expresión de estos genes BMP. También se conocen distintas malformaciones como la polidactilia, que es cuando básicamente se forma un dedo de más. En los humanos esto es muy conocido. Aquí podemos ver una radiografía de una persona que desarrolló 6 dedos. O sea, este tipo de malformaciones son malformaciones que no van a determinar la supervivencia de un organismo. Sin embargo, la estructura o la morfología final de esta estructura que es la mano, pues es distinta a lo que normalmente se debería de desarrollar. Y este otro tipo de malformación, por ejemplo, es cuando una persona presenta distintos tamaños en sus dedos y de igual forma esto se remonta a malformaciones durante el desarrollo embrionario, que no se expresa bien determinado gen o que ocurre algún daño físico en las células cuando se están formando estas estructuras, lo cual puede conllevar a estas malformaciones o incluso otras malformaciones que también están bien estudiadas. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con Evo-Devo? Hay algo muy importante aquí, por ejemplo, podemos inferir cómo se van formando em, las distintas formas de esta estructura de las extremidades en distintos grupos de vertebrados. Por ejemplo, se sabe que los camaleones tienen un desarrollo como si fuera un tipo de sindactilia comparado con los humanos. Lo que ocurre es que los camaleones en realidad sí tienen 5 dedos, solamente que están fusionados en dos grupos. Es decir, un grupo de 3 dedos queda unido y el otro grupo de 2 dedos queda unido y de esta forma se desarrolla la extremidad de un camaleón y esto pues confirió ventajas adaptativas particularmente a este organismo, ya que esto le permite prensarse de las ramas, prensarse de los árboles
a los camaleones y así desplazarse más fácilmente. Y bueno, aquí pongo un ejemplo de polidactilia experimental que, que se ha hecho en algunos laboratorios, en el modelo de ratones. Aquí podemos ver el control, es decir, la mano, la extremidad de un ratón normal. Y aquí podemos ver el- un ratón mutante, en el cual se hizo una mutación en este gen, en el gen GLI3, lo cual promueve una malformación en los dedos. En vez de formarse 5 dedos, pues lo que ocurre es que se forman 7 dedos. En cambio, cuando se hace una mutación del gen GLI3 y genes Hox, también algunos genes Hox mutantes, pues lo que se va a observar es que no se forman ni 5 ni 7 dedos, sino 11 dedos. Y esto lo podemos estudiar de una manera experimental, lo cual nos da pues mucha más certeza de cuál es la función real de un gen en particular. Entonces, esta es un poco de la lógica de Evo Devo y de la biología del desarrollo en general. Se trata de identificar ciertos genes que se están expresando durante el desarrollo, hacer algún tipo de mutación, afectarlo a ese gen y ver cuál es el fenotipo que se obtiene después de afectar a ese gen. De esta forma podemos inferir cuál es la función o cuál es la posible función de un gen en particular y así comprender su función durante el desarrollo embrionario. Podemos comprender más tipos de malformaciones durante el desarrollo, como por ejemplo la bicefalia, que a mí particularmente se me hace fascinante esta malformación, en la cual un organismo durante su desarrollo embrionario presenta problemas con la expresión de los genes que están encargados de la formación de la cabeza y se forman 2 cabezas en el organismo. Esto, en muchos casos, puede estar determinando la supervivencia del organismo, pero hay otros casos en los que el organismo puede sobrevivir con 2 cabezas. Incluso pues hay casos reportados para humanos que nacen con este tipo de malformaciones. Hay otro tipo de malformación que igual es muy, muy interesante en el campo de Evo, es la ciclopia. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado hablar de, es- de esta mitología del cíclope, o hemos escuchado hablar de algún tipo de malformación que se conoce como la formación de cíclopes o ciclopia simplemente, que es básicamente, en vez de que se formen 2 ojos en el rostro de una manera normal, se forma solamente un ojo en una región central, una región céntrica del rostro, de una manera muy anormal. De igual forma puede afectar, puede determinar bastante la supervivencia del organismo. Entonces, Evo Devo nos permite justamente estudiar los distintos genes que están involucrados en el desarrollo de distintas estructuras de las distintas especies de animales en las distintas estructuras en las distintas tipos de células que van adquiriéndose durante el desarrollo embrionario y cómo ese tipo de células se va especializando para formar un tejido o un órgano. Y al final de cuentas es así como se va formando un organismo de X especie. Estos son un par de ejemplos de las especies que se están utilizando actualmente como organismos modelo en el campo de Evo Devo. Por un lado tenemos a los cefalópodos y por otro lado tenemos las estrellas de mar. Es muy interesante el desarrollo
eh, y bueno, entonces con estos distintos organismos modelo que van surgiendo, con este interés de conocer cómo se va formando la diversidad animal, cómo se forman las distintas estructuras, los distintos órganos en las especies, pues estos modelos son muy importantes también para comprender cuáles son tanto los tres corazones, por ejemplo, del pulpo, o cómo se van formando los 8 brazos del pulpo durante su desarrollo embrionario, cómo se forman sus ojos, etcétera. De igual forma, en las estrellas de mar, el interior de las estrellas de mar presentan una bilateralidad, es decir, tienen una simetría bilateral cuando son larvas. Sin embargo, cuando son organismos adultos, las estrellas de mar presentan una simetría ya no es bilateral. Y este tipo de cosas y finalmente, aquí podemos ver alguna de la literatura que se utilizó en esta presentación, alguna de la literatura que vamos a estar, en la cual vamos a estar profundizando en el curso completo de EvoDevo, y obviamente van a tener acceso a distintos libros, distintos artículos científicos, material audiovisual, para ir profundizando pues, en distintos aspectos del desarrollo embrionario y distintos aspectos de la evolución animal. Vamos a enfocarnos en el desarrollo particular de de distintas especies, según distintos organismos modelo de los que hemos estado viendo, pero entrando un poco más en detalle de los aspectos moleculares, genéticos sobre todo, celulares, así como sus diferencias y también las similitudes que existen entre las diferentes especies. Y bueno, finalmente eso sería todo de la parte introductoria de Evo. Muchas gracias.